hipertensión que ocurre en todos los pacientes. Existe una mayor estabilidad y cobertura cuando se administra un halo que cuando se administra cualquier otra sal. Exactamente, y claro, desde luego, este hallazgo en este estudio, por eso lo presentamos, y darle las explicaciones era el deber de los investigadores, pero más allá de eso, pues podría tener que observarse si existe este fenómeno en otros estudios. Bueno, otra pregunta es en relación a la presión basal, precisamente. ¿Cómo determinan ustedes la presión basal? ¿De qué manera lo hacen? Todo Reynoso. Aquí, bueno, en general el registro de la presión basal pues va a estar dependiendo de tomas seriadas que nos puedan sacar una media y así concluir que estamos iniciando, en el caso de un paciente, un tratamiento con una cifra más confiable. Aquí llama la atención que la presión basal de este estudio, en los dos casos estaba una presión elevada, no se controlaba la presión ni con una combinación ni con otra, ¿verdad? Aquí, no sé, quizás a pesar de que el estudio está muy bien dirigido, muy bien llevado, pues a lo mejor me hubiera gustado más haber tenido pacientes que no hubieran tenido ningún tratamiento y ver el resultado inicial, ¿verdad? Determinar una presión basal en un paciente que no recibe medicamento en ese momento. ¿Y hay alguna otra forma, estrategia para determinarla? Aparte de una cita de doctor Garza, doctor Guardado. Yo por lo general sugiero tener dos mediciones en diferente horario. Yo por lo general sugiero tener dos mediciones en diferente horario. Si a ese paciente lo puedo ver un día en la mañana y otro día lo puedo ver en la tarde y sacar esa presión, yo es como determinaría la presión basal en este caso. Y a partir de ahí es donde yo trataría de buscar una presión intraocular meta para decidir qué tratamiento utilizar y ya decidir si empiezo con primera línea, segunda línea o qué terapéutica utilizar. Doctor Alvarado. Pues igualmente pacientes que no han sido tratados, tomar presiones en diferentes horarios, tal vez haciendo una curva horaria, una mini curva horaria para sacar un promedio más o menos de los rangos que está manejando el paciente y sobre eso pues buscar el tratamiento ideal para llevarlo a las presiones que creo son de control, sabiendo que la presión meta pues es una presión pues dinámica que vamos a ir encontrando durante la consulta. Doctor Pascal. Bueno, justamente acabamos de ir dos métodos verdaderamente válidos para medir la presión intraocular basal. Uno mucho más práctico porque también desde el punto de vista ortodoxo, pues medir 3 o 4 o más veces al día la presión pues, podría ser impráctico, cosa que en particular yo apoyo, yo particularmente, tal vez porque de repente hay quienes podemos ser más como ortodoxos, pero también desde un punto de vista más práctico, pues no todas las personas pues toman 3 o 4 veces la presión, aunque sean en diferentes días, aunque bien vale la pena porque usualmente el paciente con glaucoma primordial son condiciones crónicas, ¿no? Y que nos podemos dar el tiempo de hacer esas mediciones. Yo mido 3 o 4 veces la presión y considero la presión basal como el promedio de las 3 o 4 mediciones cuando no es más de 4 milímetros de mercurio de fluctuación. Cuando hay una diferencia de más de 4 milímetros de mercurio tomo la más alta, ¿sí? Porque si alguien tiene un promedio, imaginemos 18, 19, 21, 28, ¿sí? De repente ese 28 representaría mucho más riesgo de daño que el promedio. Entonces me gustaría que consideramos a esa hora con esa presión más alta como la presión basal sobre la cual quisiéramos reducir la presión intraocular y llevarlo a una reducción más apropiada. Y desde luego, bueno, pues, la sección a tomar la presión intraocular basal serían los glaucomas terminales o muy avanzados, ¿no? Los que no quisiéramos que estuvieran un minuto más sin tratamiento, y desde luego las crisis hipertensivas, donde es obvio que aquellas personas que tienen de entrada 45 o 60 de presión, pues tenemos que darles nuestro mejor arsenal de tratamiento para bajar la presión. Bueno, tiene quizás también importancia esta parte del panel
porque la presión basal nos sirve como parámetro para determinar la potencia y la tasa de reducción del medicamento que estamos administrando. Sabemos que alguna familia de medicamentos tiene un determinado porcentaje de tasa de reducción. Obviamente, en primer lugar se encuentran los análogos de prostaglandinas, como los que son más eficaces en cuanto a la potencia hipotensora. ¿Sí? Pueden clarificar qué porcentaje más o menos corresponde a cada sala en particular, como de manera general, y decirnos a qué paciente se le considera respondedor o no respondedor, porque aunque demos una combinación de medicamentos o un medicamento solo, no tenemos la certeza de que ese paciente pueda ser buen respondedor. Entonces, ¿cuál sería el abordaje más lógico para determinar, le voy a dar esto y voy a esperar esta respuesta? ¿Sí? Sí, el manejo más lógico que yo haría sería buscar un medicamento de la primera línea. En este caso, por comodidad, una aplicación del medicamento una vez al día es más factible que el paciente lo pueda aplicar, es más confiable, y en este caso los análogos nos dan un promedio de entre 30 y 32, 33